Una cordial bienvenida. Estoy muy complacida de estar nuevamente en contacto con el programa de opinión de la Universidad del Valle, una propuesta desde la academia para proponer puntos de vista diferentes en temas de interés, tanto en el ámbito regional, nacional como internacional. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante, vamos a hablar sobre los residuos farmacéuticos en las aguas residuales de Santiago de Cali. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Les decía hace unos minutos que hoy vamos a estar en contacto sobre una problemática bien importante. Vamos a hablar sobre los residuos farmacéuticos en las aguas residuales de Cali. Y es que estos residuos de medicamentos son los nuevos contaminantes de las aguas del planeta. Y para que estén absolutamente en contacto, les voy a adelantar algo. Resulta que la próxima vez que vayan al baño, renovados, renovadas y probablemente sin jaqueca, pues es muy probable también que eliminen a través de la orina entre el 50 y el 90% de la pastilla que tomaron precisamente para aliviar este dolor. Y bueno, hemos invitado a expertos para que nos hablen sobre esta problemática de la contaminación, específicamente de las aguas residuales en la ciudad de Santiago de Cali. Nos acompaña la ingeniera Eliana Jiménez. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca, candidata a doctora en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Valle. Actualmente pues acompaña a la universidad en importantes proyectos de regalía. Bienvenida, ingeniera, a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, también nos acompaña el profesor Carlos Arturo Madera Parra. Él es ingeniero sanitario con maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, graduado en Holanda, doctor en Ingeniería de la Universidad del Valle y actualmente profesor de la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Un gusto tenerlo con nosotros en nuestro programa. Gracias, Fulvio, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, y finalmente nos acompaña el profesor Fiderman Machuca. Él es doctor en química, profesor titular de la Universidad del Valle, de la Escuela de Química de esta misma institución, investigador senior del Ministerio de Ciencias. Actualmente es director del grupo de investigación de GAOX. Bienvenido. Muchas gracias, Fulvio, por la invitación y esperamos sea un buen programa. Bueno, y este grupo de investigación GAOX, ¿de qué se trata? Es un grupo multidisciplinario, es un grupo que nació hace más de 20 años. Los integrantes son de diferentes áreas, hay químicos, biólogos, ingenieros químicos, ingenieros sanitarios y pertenece a la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Muy bien. Para, digamos, introducir un poco este tema y tener el contexto, nosotros y todo nuestro equipo periodístico ha preparado el siguiente BTR. Adelante. Existen diversas fuentes de contaminación que afectan al planeta. En el caso del medio acuático, se han encontrado algunos compuestos procedentes de artículos de uso diario, como productos de higiene personal, de limpieza y en especial los medicamentos, que, aunque por sí solos no tendrían por qué ser dañinos, según expertos en el tema, al llegar a las aguas pueden sufrir transformaciones o combinarse con otros presentes que sí suponen un riesgo para la salud. Si bien esta situación es a nivel mundial, es en Santiago de Cali donde se centra el interés de esta problemática, debido a que algunos investigadores de la Universidad del Valle han realizado hallazgos importantes a través de sus trabajos, destacando que los desechos de medicamentos, la mala disposición de las farmacéuticas desde fuentes industriales y comerciales y otros aspectos han contribuido a la contaminación de los ríos, afectando las diferentes especies de este ecosistema y los procesos biológicos utilizados para el tratamiento de aguas residuales municipales que en algunos casos sobrepasan los límites de la potabilización. Hoy en Contacto, contaminación de las aguas residuales en Santiago de Cali.
Estamos hoy en contacto hablando sobre la contaminación por residuos farmacéuticos en las aguas residuales de la ciudad de Santiago de Cali. Profesor Madera, para nuestros televidentes me gustaría como aclarar, tenemos aguas residuales, agua potable, aguas superficiales, y yo creo que para efecto del programa y de lo que vamos a hablar hoy sería como importante hacer la aclaración. Bueno, entonces, para aclararle a todos los televidentes, podemos hablar de esas fuentes de agua. Arranquemos por las aguas superficiales. Son aquellas aguas que están, como su nombre lo dice, en la superficie, que puede ser básicamente un río, un riachuelo, una quebrada, pero también puede ser un lago, una laguna, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ese tipo de aguas, pero también tenemos las aguas subsuperficiales o subterráneas, que también se alimentan de estas aguas superficiales. Tenemos el agua potable, que es el agua que nosotros consumimos en nuestras casas, que es la que la empresa prestadora de servicio público toma de una fuente hídrica, le incluye unos procesos de tratamiento y la distribuye a la población con la certeza de que esa agua no va a generar ningún tipo de contaminación. Y tenemos las aguas residuales, que son todas aquellas aguas que se generan producto de una actividad humana. Entonces, si el ser humano se encuentra en la casa, producimos aguas residuales domésticas, el agua que sale del lavamanos, del lavaplatos, de la ducha, del lavadero, ¿sí? Esas aguas, todas ellas juntas, se convierten en agua residual doméstica. Pero también tenemos el agua que se produce en las instituciones, en los hospitales, en la industria, y tenemos aguas de escorrentía agrícola, que nosotros en la parte urbana no tenemos de escorrentía agrícola, pero sí tenemos aguas de escorrentía, producto de la lluvia que lava las vías públicas de la ciudad y que en un momento dado la podemos captar en una tubería y llevarla a algún punto, o la conducimos en los canales que tiene la ciudad de Cali. Entonces, esos son los tipos de agua que tenemos en una ciudad, anotando pues que el agua potable, como su nombre lo indica, es un agua en la cual yo estoy perfectamente tranquilo que la puedo consumir, porque la empresa prestadora me está garantizando que la puedo consumir sin peligro alguno. Muy bien, y muy importante esta precisión, porque esta investigación que estamos compartiendo con ustedes es precisamente sobre descubrimientos de los residuos de los medicamentos en aguas residuales de la ciudad de Santiago de Cali. Yo quiero preguntarle a la ingeniera Eliana, ¿cómo afectan estos residuos de los medicamentos al medio ambiente? ¿Por qué es tan delicada esta situación? Bueno, uno de los principales efectos que tiene estos residuos farmacéuticos en el agua es sobre los organismos acuáticos. En el caso de los peces se ha encontrado que se asocia a la feminización de peces machos, debido a que se ha encontrado que estos producen una proteína que se llama vitelogenina. Esta proteína es normalmente producida por las hembras, ¿sí? Pero se ha encontrado que los peces que están expuestos a ciertas concentraciones de estos compuestos los peces machos pueden producir esta proteína. Entre otros problemas, bueno, se ha encontrado problemas en nivel de embriones, en la producción de huevos, y esto pues puede desencadenarse en otros efectos a otros organismos superiores. Algunos usuarios de Twitter están en contacto con la temática que hoy estamos abordando. Raúl Méndez Macías dice, estudio de Universidad York revela que hay peligrosos niveles de contaminación en ríos por antibióticos. Y aquí ríos estaríamos en el ámbito de las aguas superficiales, de acuerdo con lo que nos ha explicado el profesor Madera. Le llaman contaminación por medicamentos y permitirían que bacterias sean más resistentes, así como contaminación de agua. Afecta a 72 países en 5 continentes. ¿Qué sabe usted al respecto, profesor? Eso es cierto, esa es una de las cosas que está trabajando ahora, que se llama las bacterias resistentes a antibióticos. Pues generalmente, que usted lo decía al inicio del programa, cuando una persona consume un medicamento por cualquier prescripción que tenga, por cualquier tipo de dolencia que tenga, especialmente los antibióticos, ¿no es cierto?, ante alguna infección, algún tipo de dolencia que tenga la persona y que le prescriban el antibiótico, el cuerpo aprovecha una parte de ese antibiótico y la otra gran parte la descartamos vía la orina y vía la materia fecal. Entonces ese antibiótico llega al agua residual y luego va a llegar a los cuerpos hídricos, especialmente superficiales. Entonces, ¿qué ocurre con todos los microorganismos que están asociados a esos cuerpos hídricos? Pues comienzan a estar en contacto con esos antibióticos y ellos comienzan a desarrollar una resistencia al antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que nos está llevando? Que los seres humanos estamos adquiriendo enfermedades infecciosas en el cual el microorganismo que la genera ya tiene cierta resistencia a los antibióticos que ha encontrado en la fuente superficial. Eso ha hecho que la
el mundo de la farmacología, el mundo de las empresas farmacéuticas comiencen a desarrollar antibióticos cada vez más fuertes para poder combatir esos microorganismos que ya traen una persistencia o una resistencia. Eso es una situación bastante compleja. Nosotros en este momento hemos iniciado un proyecto donde vamos a identificar genes resistentes, microbianos resistentes a antibióticos en el río Cauca, en el tramo que comprende a la ciudad de Cali. ¿Sí? Vamos a hacer, perdón, en el departamento del Valle del Cauca, vamos a hacer una identificación y vamos a mirar si están presentes, y lo más seguro es que estén presentes. Lo que pasa es que a hoy yo no le puedo decir, tengo la información, estos son los datos. Presumimos que hay, entonces ahora sí queremos corroborar los datos. Profesor Machuco, aquí también tenemos otra opinión de los usuarios de Twitter que se conectan con este tema. Helen dice, contaminación con agroquímicos, productos radioactivos, contaminación del agua, enfermedades colaterales por uso de medicamentos, desperdicios y desechos tóxicos, plásticos. La ciencia estimula el afán del científico y llena las arcas del ambicioso sin escrúpulos. ¿Qué le dice usted a Helen? Todo es relativo. Entonces, los seres humanos necesitamos del desarrollo y el desarrollo va asociado al tiempo. Entonces, con la revolución industrial cambiaron muchas cosas y nos damos cuenta que el progreso va ligado a nuestra salud. Hace un par de años nuestra expectativa de vida era relativamente baja, pero si tú ves a hoy, la expectativa de vida de nosotros ha aumentado considerablemente y eso se debe a los avances en salud, en uno de los casos. Pero eso también trae consecuencias de que nuestro desarrollo implica una afectación o una interacción con el medio ambiente. Yo creo que la idea es que esos desarrollos tienen que estar balanceados con lo que queremos y con lo que necesitamos. Entonces, es indispensable, los medicamentos se necesitan. O sea, una persona que tenga una dolencia, como explicó el profesor Madera, pues va donde el médico, le hace una prescripción médica y pues hay unos residuos que son obvios que se van a producir y pues para eso también está la ciencia, para desarrollar metodologías de tratamiento que impliquen un menor riesgo al medio ambiente. Muy bien, estamos en el programa En Contacto, hoy hablando sobre los residuos farmacéuticos como contaminantes en las aguas residuales de Cali. Regresamos después de los siguientes mensajes a patrocinadores. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Hoy estamos hablando sobre los residuos farmacéuticos en aguas residuales de Cali. Y ingeniera Eliana, de acuerdo con la investigación de ustedes, ¿cuáles fueron, digamos, esos residuos de los medicamentos más comunes que ustedes encontraron? Esta investigación comenzó entre el 2015 y 2016. Sí, hemos venido haciendo diferentes mediciones, tanto en el río Cauca fue entre el 2015 y 2016. En el afluente de la Petar de Cañaveralejo de Cali hemos realizado mediciones desde el 2015 hasta el 2022. Y nos enfocamos principalmente en los analgésicos antiinflamatorios, ¿sí? Hemos encontrado compuestos como diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, acetaminofén, el antiepiléptico carbamazepina y el hipolipemiante gemfibrosilo, que es utilizado para los triglicéridos altos. Sin embargo, en el 2015 y 2016 que se hizo ese primer estudio, se midieron otros compuestos donde se incluyó hormonas, se incluyeron antibióticos, ahí encontramos por ejemplo el sulfametoxazol, hormonas que son las que se utilizan o que están presentes en los anticonceptivos, también medimos plastificantes, encontramos medios de contraste de rayos X, básicamente eso. Nos quisimos enfocar en el grupo de los analgésicos antiinflamatorios porque son los compuestos que se encontraron en mayores concentraciones, principalmente después de la pandemia COVID-19 vimos que hubo un incremento considerable en la presencia de estos compuestos. Estos son medicamentos de venta libre, por tanto pues la cultura de automedicación que tenemos en nuestro país pues facilita que el consumo de estos medicamentos sea mayor y por ende su presencia en el agua residual. Allá iba mi siguiente pregunta, porque han hablado de diclofenaco, naproxeno, acetaminofén.
Bueno, y son, como tú lo decías, productos de venta libre, y yo supuse que con la pandemia, profesor Madera, esto había aumentado. Sí, pero digamos que en el caso de la ciudad, como lo decía la doctora Eliana, nosotros tuvimos dos momentos. En el 2015 y 2016 hicimos primero toda una identificación de qué compuestos, sabíamos que iban a haber compuestos farmacéuticos en el agua de Cali, pero quisimos, digamos, identificarlos. Entonces hicimos un rastreo, lo que se llama, digamos, como una radiografía del agua residual y ver qué tipo de compuestos había, y ahí nos encontramos lo que decía la doctora Eliana, ese tipo de compuestos. En el 2015-2016 nosotros encontramos una gran cantidad de antiinflamatorios, ¿no? Antihistamínicos, porque en esa época también tuvimos un brote de Zika y chikungunya, que genera mucho dolor y malestar. Entonces estos medicamentos también se recomiendan para ese tipo de dolencias. Y entonces tuvimos la presencia alta en esos compuestos. Luego en los siguientes años seguían habiendo la presencia, pero encontramos que el 2020-2021 la concentración de estos compuestos farmacéuticos en el efluente de la planta de tratamiento de agua regional de Cali se disparó, y eso obviamente está asociado a la pandemia del COVID. Si nos recordamos, que es un capítulo de la vida que no queremos tener como muy presente, el COVID se manejaba mucho con mucho medicamento, y comenzaron a surgir muchas versiones de automedicarse, porque generaba dolores, otro tipo de cosas, cuando la complicación no era muy grave. Entonces la gente comenzó a comprar, y hubo un momento en que no teníamos medicamentos en la ciudad, especialmente en mediados del 2020, en el segundo y tercer trimestre del 2020, porque teníamos la cultura de automedicarnos, de protegernos y de comprar medicamentos para el dolor, el malestar. Entonces, la presencia de esos compuestos en el agua se nos disparó, se nos aumentó, y encontramos en esos 2 años, 2020 y 2021, una alta concentración de ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ¿no es cierto? Pero también encontramos de antiepilépticos, especialmente carbamazepina y lomotrigina. Entonces nos llamó la atención, porque estos son compuestos que se usan más para situaciones de esquizofrenia, epilepsia, pero entonces encontramos que se aumentó. Creemos que eso es producto también del estrés que vivimos nosotros durante la pandemia. Entonces no encontramos no solamente los compuestos asociados al malestar de la pandemia, sino unos, digamos, compuestos que se generan producto del estrés que vivimos por la pandemia. Muy bien, la ingeniera hace unos minutos nos explicó como el impacto al medio ambiente, pero ¿cuáles son específicamente los residuos que se generan a partir de estos medicamentos? Digamos que el medicamento como tal, una vez el cuerpo humano, el ser humano lo toma, parte del medicamento el cuerpo lo aprovecha para atacar la dolencia que tiene, ¿no es cierto? Y el resto es evacuado a través de la orina y las heces. Entonces el medicamento llega al agua, y estamos sumando el medicamento de un solo ser humano, pero si estamos en una ciudad como Cali, 2.5 millones de habitantes, y cada uno tiene sus dolencias y cada uno consume sus medicamentos con prescripción y sin prescripción, pues la cantidad y el volumen de medicamentos va a aumentar. Entonces esa presencia de medicamentos que nos va a generar, nos va a afectar todo lo que son los ecosistemas acuáticos asociados a la corriente hídrica donde se descarga el agua residual. Si a esto le sumamos que los sistemas de tratamiento de aguas residuales que tenemos en el país y en gran parte del mundo llegan a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, se elimina una porción, pero no la gran cantidad, porque ellos no están hechos pensando en ese tipo de medicamento, porque las plantas fueron construidas hace 20, 30 años, y en ese entonces no teníamos la problemática que hoy tenemos. Muy seguramente había medicamentos, pero no teníamos la manera de poder medirlos. Hoy que ya tenemos la manera de poder medirlos, sí estamos ya convencidos, como estamos nosotros en el equipo de trabajo, que lo tenemos. Entonces las plantas eliminan una porción y el resto cae a la fuente hídrica, y en la fuente hídrica se deposita, como lo decía la doctora Eliana, puede generar problemas de masculinización o feminización de peces, ¿no es cierto? Puede también, hay algunos compuestos, no necesariamente los medicamentos, por ejemplo las hormonas, ¿sí? Algunos compuestos de fenoles nos pueden generar problemas de disrupción endocrina, y es que ataca el sistema glandular de algún organismo vivo, entonces nos genera una afectación, y eso daña el equilibrio ecológico. Al dañar el equilibrio ecológico también nos está afectando a nosotros. Yo no puedo decirle que tenemos evidencia nosotros académica como equipo de investigación sobre los efectos en la salud humana, porque necesitaríamos ensayar con los seres humanos, y eso evidentemente no lo podemos hacer. Pero sí hacemos una derivación, y lo que hace la investigación es derivar a partir del estudio sobre un organismo vivo que tiene un comportamiento similar al ser humano. Entonces uno puede, por un principio de precaución, que puede afectar la salud humana. Por eso es la gran preocupación, digamos, el motivo que nos agrupó a trabajar este tema. Y además el punto es que, digamos, las plantas de tratamiento de aguas residuales no están preparadas
precisamente para eliminar estos residuos. Y es por eso que ustedes, digamos, diferentes disciplinas del conocimiento se han unido para proponer una solución. Y yo quiero que pasemos a eso. ¿Cuál es la solución que ustedes proponen? Adelante, profesor Fiederman. Bueno, los países y el mundo en general está haciendo esfuerzos del punto científico, del punto de vista tecnológico, en desarrollo de procesos para tratar este tipo de contaminantes. Entonces, normalmente pues, las plantas de tratamiento tienen sistemas primarios, secundarios, y debido a estos contaminantes emergentes aparecen los sistemas terciarios. Estos sistemas terciarios lo que hacen es que ayudan a los sistemas secundarios a tratar este tipo de contaminantes. Entonces tenemos, por ejemplo, los procesos basados en ozono, los procesos basados en ultravioleta, los procesos basados en peróxido y los procesos electroquímicos, que son procesos se les denomina procesos avanzados de oxidación, que permiten la eliminación o la transformación a compuestos menos tóxicos. Entonces, la propuesta que se trabajó con el grupo de trabajo de la doctora Eliana es aprovechar las bondades de los sistemas biológicos, y los sistemas biológicos tienen unas bondades porque se utilizan microorganismos que pueden tratar estos contaminantes, pero llegan a un límite, y después después que se ha tratado biológicamente, ayudar con un sistema electroquímico o un sistema químico, de tal manera que los costos asociados a ese tratamiento sean menores. Muy bien, la unión de sistemas biológicos y químicos precisamente para eliminar estos residuos de los medicamentos, ¿así es? Sí, señor. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en contacto, hoy estamos hablando sobre los residuos farmacéuticos en las aguas residuales de Cali. Regresamos después de los siguientes mensajes a patrocinadores. Muchísimas gracias. Continuamos en contacto hablando sobre los residuos de medicamentos en las aguas residuales de la ciudad de Santiago de Cali. Y antes de salir a pausa por los patrocinadores, el profesor Fiederman Machuca nos estaba explicando que precisamente a partir de esta investigación se han unido los sistemas biológicos y sistemas químicos, precisamente para intentar eliminar los residuos farmacéuticos para los cuales las plantas de aguas residuales pues en este momento no están preparadas. Ingeniera Eliana, cuéntenos un poco más, amplíenos un poco más, digamos, la propuesta de investigación y sus resultados. Bien, esta alternativa tecnológica surgió, bueno, a partir de esos primeros estudios en donde encontramos estos compuestos. Vimos que el efluente del Apetar de Cañaveralejo era el efluente que presentaba las concentraciones más altas. Quisimos enfocarnos en ese grupo de compuestos que tenía mayor frecuencia de detección y mayores concentraciones. La alternativa que proponemos es la combinación de un proceso basado en microalgas seguido de un proceso de electrooxidación. Con el proceso basado en microalgas lo que hacemos es tratar la mayor cantidad de carga orgánica que esté presente en el agua y los compuestos que son fácilmente degradados o asimilados por las microalgas. Dentro de este proceso biológico, bueno, además de las microalgas, también hay otros mecanismos como la fotodegradación. Entonces, hay algunos compuestos que por sus características físico-químicas tienden a ser mejor degradados mediante estos mecanismos. Entonces, la laguna algal de alta tasa entra a actuar sobre estos compuestos. Cuando pasa el proceso de electrooxidación, se trata de aquellos compuestos que se consideran recalcitrantes, como por ejemplo la carbamazepina es un compuesto que se considera muy difícil de degradar. Se han encontrado eficiencias en procesos biológicos de máximo del 30%, que es muy bajo. ¿Sí? Entonces, mediante este proceso de electrooxidación logramos subir hasta 5 veces esas eficiencias de eliminación. Entonces, vimos si logramos remover este compuesto que es tan complejo mediante este tratamiento acoplado, seguramente otros compuestos que por sus características físico-químicas pueden ser más fácilmente asimilables, ¿sí? Pueden ser degradados con eficiencias mucho más altas. Pues esto que nos están contando no solamente es interesante, sino muy práctico y serviría mucho para la ciudad de Santiago de Cali. ¿Qué viabilidad ven ustedes para aplicar esto
en gran escala para que en el municipio de Santiago de Cali lo podamos tener a mediano plazo? No sé, profesor Madera. Bueno, nosotros, pues, esa es la idea que tenemos como equipo de trabajo, que estamos desarrollando toda la investigación alrededor de los compuestos farmacéuticos. Iniciamos con los sistemas biológicos, como lo decía la doctora Eliana. Entonces vimos que los sistemas biológicos tenían un limitante, es que aquellos que ellos no pueden degradar no lo atacan, o sea, lo dejan en el agua. Entonces, más o menos, para un microorganismo encuentro un medicamento que es como encontrarse un pastel muy grande que yo intentara comérmelo de una. O sea, no puedo, entonces necesito que lo partan para poder atacarlo. Entonces el sistema de oxidación avanzada lo que busca es eso, es una molécula grande, partirla para poder que el compuesto ya cambie su estructura y ya deja de ser, posiblemente deja de ser menos complicado. Entonces, inicialmente, como no teníamos mucha respuesta frente a eso, comenzamos con la escala de laboratorio, con reactores muy pequeñitos, mirando cómo se comportaban. El profesor Fiederman ya trabajaba en oxidación avanzada, nosotros en sistemas biológicos, y dialogando dijimos, ¿por qué no nos juntamos, unimos las fuerzas, pensemos en un reactor que combine los dos procesos? Y entonces lo hicimos primero a nivel de laboratorio, luego dijimos que los resultados fueron prometedores, dijimos vamos a hacer un reactor ya a una escala un poquito más grande y pongámoslo a la intemperie, que sufra la lluvia, la presencia de los pájaros, el viento, todo lo demás, ya tratando de asemejarse un poquitico a la condición real que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales. Y entonces fue el trabajo de doctorado que hizo Liana. Entonces ya evaluó el sistema a escala ya un poquito más grande de piloto a la intemperie con agua real, con el efluente de la Petar de Cañaveralejo. Y los resultados son muy prometedores, bastante alentadores. Eso nos ha motivado muchísimo a seguir trabajando. ¿Qué viene ahora? Veremos escalar un poco más. Ya no queremos tener una escala piloto, sino un poquitico más grande. No nos atrevemos a irnos a la ciudad porque todavía quedan preguntas por resolver. Todavía nos quedan unas preguntas por resolver y evidentemente si queremos atrevernos a plantear una alternativa de ciudad, tenemos que tener preguntas resueltas como los costos de operación y mantenimiento en detalle, las labores de operación, las labores de mantenimiento, o sea, hay unas preguntas que queremos resolver. Cuando uno está en el laboratorio, controla todo, pero cuando está a nivel ya a la intemperie, hay cosas que no puede controlar. Yo no puedo controlar que haga sol o no haga sol, que llueva o no llueva. Entonces, ¿cómo se comporta la unidad? Los resultados que obtuvo Liana son extremadamente alentadores. De hecho, entonces nosotros ya decidimos movernos hacia generar una patente del desarrollo que Liana hizo, pero ahora queremos escalarlo un poco más grande. Queremos trabajarlo con un volumen de agua mayor, mirar cómo se comporta el sistema. Nuestra posición es que va a ser igual de bueno, para luego sí ya ir escalando ya a conglomerados pequeños, unidades residenciales, poblaciones pequeñas, para ir ganando más experiencia sobre la tecnología y poder luego atrevernos para una ciudad como Cali, que estamos hablando de 2 millones, 3 millones de habitantes. Muy bien, profesor Machuca, estamos hablando de un desarrollo tecnológico que combina un sistema de degradación avanzada y sistemas biológicos precisamente para degradar estos compuestos o residuos farmacéuticos que son de difícil degradación. Desde la perspectiva de la ingeniería química, que es su ámbito de experticia, ¿cómo fue el aporte? Bueno, como dijo el profesor Madera, yo estuve trabajando en procesos avanzados de oxidación solamente desde el punto de vista químico. Teníamos unos resultados bien prometedores, pero el asunto era los costos. Entonces los costos se nos no eran viables económicamente en su momento. Charlando con Carlos en diferentes espacios vimos que teníamos el mismo objetivo, que era el tratamiento de aguas, el mismo objetivo que eran los contaminantes emergentes, y por una buena razón nos unimos en el trabajo de Eliana. Yo entré a participar hace como 5 años con el trabajo de Carlos y combinamos las tecnologías. Y esa combinación de tecnología fue combinar la fortaleza de nuestro grupo en el área química con la fortaleza del área biológica, y empezamos a hacer ensayos. Primero biológico-químico, o primero químico-biológico, o químico-biológico-químico, o biológico-químico-biológico, en la serie de combinaciones. Y la ventaja del trabajo de Eliana es que trabajó con aguas reales. Y trabajar con aguas reales implica unos retos y unos desafíos que el país y la ciencia lo necesitaba, porque se conoce muy bien lo que pasa cuando yo controlo, cuando yo hago agua sintética, cuando yo lo hago todo bien controlado en el laboratorio, pero cuando ya es el agua real, intentar explicar qué está pasando es más complejo.
Además, la petar de Cañaveralejo en la ciudad de Cali, ¿más real para dónde? Exactamente, eso fue reconocido por las revistas donde Eliana publicó su trabajo de doctora, que fueron revistas de alto impacto. El trabajo está siendo muy bien recibido en la comunidad científica por el tema de tratar el agua real. Otra ventaja que tenemos es que no utilizamos químicos, o sea, la ventaja de las microalgas es que no necesitaba yo reactivos adicionales para el sistema químico. También eso nos hace prever que los costos se nos van a bajar por el tipo de agua que tenemos. Y la ventaja es de que la patente permite tener un conocimiento que es parte de la universidad, de su patrimonio como universidad, y que la idea de siempre la universidad es transferirlo a la comunidad, transferirlo a la sociedad, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces el avance ahora es, y estamos en unión con el profesor Echeverry de Agrícola, porque también estamos promoviendo un proyecto, un piloto más grande para aguas de riego. Entonces, ese proyecto está asociado a otro proyecto que tenemos con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Antonio de Nariño, donde vamos a mirar los contaminantes emergentes en las aguas de riego. ¿Cómo afectarían estos contaminantes emergentes? Porque las aguas de riego, por ejemplo, en el distrito de Rut, pues toman del río Cauca. Y si el río Cauca está con una contaminación, pues la idea es proponer un sistema de tratamiento para los pequeños agricultores, de tal manera que lo que nosotros tomamos de alimento también tenga una buena condición. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos precisamente en contacto. Hoy estamos hablando sobre los residuos farmacéuticos en las aguas residuales de la ciudad de Santiago de Cali. Regresamos después de los siguientes mensajes a patrocinadores. Muchísimas gracias por continuar con nuestra sintonía aquí en la programación del canal Univalle TV. Estamos en contacto y hoy estamos hablando sobre la contaminación en aguas residuales con motivo de los residuos farmacéuticos. Y les cuento que los usuarios de Twitter que están conectados con este tema son bastante críticos. Por ejemplo, Alita OK dice: el planeta necesita sanear agua dulce, ríos contaminados, mares con alta contaminación de medicamentos, petróleo, plásticos, desperdicios no recuperables. La humanidad de los políticos mundiales es nula. ¿Qué dice usted? ¿Qué le dice usted a Alita, profesor Madera? Bueno, Anita, yo creo que tiene gran parte de la razón. Nosotros como sociedad queremos tener unas comodidades y un desarrollo, pero ese desarrollo, esas comodidades que queremos tener, estamos haciéndola a costa de la depredación del ambiente. Estamos acabando con nuestro planeta si no hacemos un alto, si no pensamos. Porque en la medida que vamos desarrollando nuevas tecnologías para eliminar contaminantes, seguimos produciendo contaminantes. Entonces, estamos en un ciclo bastante complejo de produzco más contaminantes, nuevos contaminantes difíciles de eliminar, pero tengo que desarrollar una tecnología. Entonces, tenemos que hacer como un alto y comenzar a pensar por qué no volvemos a ciertas prácticas milenarias que hacíamos como sociedad, donde tratábamos de usar los menos cantidad posible de contaminantes, generar residuos menos contaminados, y así hacíamos la vida más tranquila y le ayudamos al planeta a tener un mejor equilibrio. Ingeniera Eliana, ¿y qué hacemos con este propósito que nos propone el profesor Madera de generar la menos cantidad de contaminantes con un contexto de la cultura de la automedicación? Que con esto, pues, si nos vamos a tomar un diclofenaco o un acetaminofén cada vez que nos sintamos con algún dolor de cabeza, vamos a, digamos, a aportar a la contaminación. Pero a la vez, pues, si tenemos dolor de cabeza necesitamos tomar un medicamento. Sí, digamos que el llamado que hacemos es a tomarnos ese medicamento cuando de verdad lo necesitamos, ¿sí? A disponerlos adecuadamente, porque también tenemos esa cultura de si los medicamentos están vencidos, entonces se depositan en las baterías sanitarias, por ejemplo. Entonces ya hay unos puntos azules que están dispuestos para recolectar esos medicamentos vencidos. Entonces, esa es otra forma de minimizar un poco el efecto que tienen la presencia de estos compuestos en el agua. ¿Y ustedes creen que esta propuesta, por ejemplo, de medicamentos naturales o terapias no farmacológicas podría ser una propuesta? Yo creería que sí. Yo creo que hay algo, yo creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad, ¿no es cierto?
La primera, evidentemente, no vamos a descalificar los compuestos farmacéuticos, lo necesitamos para recuperar nuestras condiciones de salud. El ser humano ha hecho todas las investigaciones tratando de buscar la cura a muchas enfermedades y muchas de las curas han llegado a través de los compuestos farmacéuticos, entonces lo requerimos. Pero yo creo que necesitan dos cosas. Por un lado, que como sociedad reflexionemos sobre cómo estamos haciendo el consumo de los medicamentos, especialmente aquellos que se venden de venta libre. Esos medicamentos de venta libre nosotros lo estamos adquiriendo y lo estamos consumiendo sin necesidad incluso de tener una dolencia muy fuerte. Con cualquier sintomatología inmediatamente vamos y consumimos un medicamento y eso hace parte de nuestro ancestro, hace parte de nuestro comportamiento porque así nos criaron, así hemos estado generación tras generación. Entonces, si hacemos un alto en eso, podemos ayudar. La otra es frente a la parte de la medicina y es tratar de verdad mandar el medicamento cuando la persona lo requiera. Sabemos que la industria farmacéutica tiene un bastión importante en la economía de un país. Allá eso iba es yo, importante. porque es que hemos hablado desde la perspectiva del usuario o del que se toma la pastilla, pero ¿y el rol de las farmacéuticas Entonces, en la contaminación? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de compuestos farmacéuticos, no estamos hablando solamente de la presencia de esos compuestos en el agua residual doméstica. Los efluentes de los hospitales tienen una gran cantidad de farmacéuticos, porque es el sitio donde me aplican por naturaleza los compuestos farmacéuticos. Los efluentes de la industria farmacéutica. Entonces, en una ciudad hay grandes puntos, hay una gran cantidad de entidades o establecimientos que generan una alta cantidad de compuesto farmacéutico en el agua. Entonces, ¿cómo hacemos un control? No solamente el agua que sale de mi casa, sino el agua que sale de la industria farmacéutica, el agua que sale del hospital. Pero volvemos a lo mismo, la reflexión es que como sociedad tenemos que hacer un alto y hacer un cambio e iniciar ese cambio. La pandemia creo que nos mostró eso. Nos alertamos y inmediatamente iniciamos un consumo de medicamentos sin ni siquiera tener nosotros una explicación científica detrás de eso. La sociedad se fue masivamente a comprar medicamentos, lo que escuchaba por allí en las redes sociales, lo que fuera la gente previendo para no enfermarse. Pero si tenemos una cosa más lógica, una educación sanitaria mejor para la sociedad, seguramente vamos a tener un mejor control sobre el consumo de medicamentos y eso repercute en la poca presencia o en bajar la presencia del medicamento en el agua. Y por último, yo creo que tenemos que mejorar la manera como determinamos la presencia en el agua, porque no es sencillo. Los compuestos están presentes en el agua en pequeñas cantidades, que son pequeñas, no son grandes cantidades para que la sociedad no se imagine que estamos en grandes cantidades, no. Son concentraciones tan pequeñas que determinarlo es difícil. Hace 20 años en Cali no teníamos equipo para medirlo. Entonces, nosotros cuando comenzamos el 2015, todavía lo seguimos haciendo, mandamos la muestra a Alemania. Porque en Alemania tienen todos los... Ya la universidad compró un equipo donde lo vamos a medir. Estamos en la construcción de todo para hacer la medición. Entonces, uno en la investigación necesita confiar en el dato. Pero para confiar en el dato necesito una buena técnica y un buen equipo. Entonces, ya hemos venido superando esas limitaciones. Entonces, si le sumamos a la gente que consume menos medicamento, al gremio de la medicina que trata de controlar un poco más la prescripción médica y unos buenos niveles de detención, seguramente unido a los desarrollos tecnológicos, vamos a hacer buen control, no solamente de medicamentos, sino de otro tipo de compuestos que están presentes en el agua. Y quiero cerrar con algo que decía el profesor Fiderman. Nosotros trabajamos con agua residual real, efluente de la PETAR. Y en la PETAR hay una gran cantidad, en un agua residual de cualquier ciudad como Cali, hay una gran cantidad de contaminantes de los que yo puedo medir y de los que no puedo medir. Entonces la tecnología se comportó muy bien y eso es lo que se llama en la investigación un efecto cóctel, porque está todo el mundo presente. Y el sistema se comportó bien. Entonces eso es lo que nos animó muchísimo más. ¿Sí? A pesar de todo lo que puede tener el agua, el sistema se comportó muy bien. Y eso ha sido bien recibido por el mundo académico porque nosotros no le hicimos nada al agua, simplemente la cogimos y la traímos a la tecnología y miramos cómo se comportó. Eliana, tú como líder de esta investigación doctoral, ¿cómo imaginas esto en 2, 3 años, 5 años? Esto que ya lograron ustedes en este momento. Bueno, imagino, en términos de la tecnología, la imagino a una escala mayor, implementada ya en otros sectores, puede ser industria farmacéutica, en hospitales, evaluarla en otro tipo de contaminantes. Bueno, ya vamos a arrancar como el proyecto que los profes comentaron, con plaguicidas, pero creo que el tratamiento tiene el potencial para ser implementado en el tratamiento de otro tipo de microcontaminantes. Entonces me gustaría en esos años ver a este hijo crecer
y ver, demostrar todo ese potencial que creo que tiene para el tratamiento de diferentes contaminantes y en otros tipos de aguas residuales. Muy bien, yo quiero traer a colación también una opinión de uno de nuestros usuarios, de los usuarios de Twitter, Sactas Química y Alimento. Ella dice, la contaminación del medio ambiente por medicamentos es cada vez mayor, entrando en la cadena alimentaria y en los suministros de agua. ¿Qué opina usted, profesor Machuca? Bueno, ahí retomo las palabras del profesor Madera, porque uno asume que estos compuestos que están presentes en el agua, y si esa agua yo la tomo por ejemplo, para riego, debo hacer un tratamiento. O sea, las aguas de riego tienen unas condiciones especiales para cumplir según la norma, y si ellos no son tratados adecuadamente, pues uno asumiría que estarían presentes en los alimentos. Para ello se necesita hacer mediciones. Muchos investigadores están detectando presencia de estos contaminantes, así como en su momento se miraba si había plomo, si había mercurio. Entonces ahora se está mirando en toda la cadena de alimentos si hay presencia de estos contaminantes emergentes. Precisamente nosotros estamos revisando en un proyecto de nuestro grupo, es la presencia de estos contaminantes emergentes en el agua de riego. Pasa al alimento, estamos mirando lo que son hortalizas y mirando si hay presencia en el fruto, en el tallo, en las hojas, y ver cómo es la presencia de estos contaminantes emergentes en toda la cadena. Y para eso se necesitan datos, y los datos, si son confiables, podemos tomar decisiones y podemos tomar medidas de mitigación o tomar otras medidas de decir, bueno, el agua de riego, ¿dónde la vamos a hacer? Porque es diferente tomar agua de riego del río Cauca a tomar aguas de las quebradas que son en las montañas, porque la contaminación es diferente. Aquí podemos tener contaminantes farmacéuticos, porque pues, desde el río Cauca, que viene de abajo de Popayán, pasa Cali, Yumbo, todo esto, o los pesticidas que uno utiliza para la contaminación. Entonces sí tenemos que tener la capacidad, y por eso la universidad está invirtiendo sus recursos en obtener equipos de medición de alta tecnología que nos permitan a nosotros detectar esos contaminantes que, como mencionó el profesor Carlos, están en bajas concentraciones. Entonces necesitamos tener unos buenos sistemas de medición para proponer sistemas de tratamiento. Muy bien, inversiones que de todas maneras dan frutos muy positivos, inversiones que vienen del público, de los vallecaucanos, sí, que tienen los recursos, dan el dinero precisamente para que se puedan desarrollar este tipo de investigaciones. Bueno, esta investigación tomó 5 años para un desarrollo tecnológico que tiene como propósito la eliminación de residuos de medicamentos que en este momento la PETAR de la ciudad de Cali no la puede degradar. Entonces, pues me queda felicitarlos. Y bueno, un gran desafío. Me queda la última opinión de uno de los usuarios de Twitter que describe el desafío monumental que se tiene en este momento. Se trata de CEFAP. Se dispara la contaminación del agua por medicamentos, los niveles de ciprofloxacino 20 veces más altos que hace 20 años. Es un medicamento que encontramos también en el agua residual, y no solamente en Cali, también se ha reportado en otras ciudades en Colombia. Muy bien, un último mensaje para nuestros televidentes. Bueno, yo creo que el mensaje para los televidentes es que nosotros como universidad pública y como miembros de la comunidad académica de la universidad pública, pues es nuestro deber tratar de apostarle a los problemas que la sociedad como tal sentidos tiene, ¿no es cierto? Y desde la investigación intentar construir la solución de esos problemas. Ya identificamos, nosotros presumíamos que el agua residual y el agua del río Cauca tenían compuestos de medicamentos, ya los identificamos, ya lo hemos monitoreado, ya tenemos evidencia que están presentes. Vuelvo, insisto, en pequeñas concentraciones, pero esas pequeñas concentraciones afectan todos los ecosistemas de los cuerpos hídricos que reciben las descargas de agua residual. Entonces ahora lo que nos queda es seguir trabajando para mirar cómo la podemos eliminar del agua residual, pero no podemos hacer una visión que yo trato al final del tubo, como le llamamos en ingeniería sanitaria ambiental, es que una vez el agua se agrupa y se lleva a un punto, allí lo trato. Yo creo que tenemos que irnos aguas arriba y trabajar con cada uno de los usuarios que hacemos parte de la sociedad. Y es cómo yo
aporto mi granito de arena para que esa problemática no se mantenga o no se dispare y tienda a crecer como hoy lo está ocurriendo. ¿Eso qué significa? Que tengo que ser consciente que no me puedo automedicar, que no puedo tomar los medicamentos que a mí se me ocurre con cualquier dolencia, que no le puedo hacer, pues, digamos, en todos los momentos caso a las versiones que me dicen tomate este medicamento para eso, que lo mejor es ir a la prescripción médica, que el médico también controle un poco la prescripción, ¿no es cierto? Y nosotros continuar con el desarrollo de tecnologías que tengan dos propósitos: eliminar esos compuestos, pero al menor costo posible, porque eso impacta el bolsillo de la sociedad. Muy bien, profesor Machuca, muchísimas gracias por Muchas acompañarnos gracias, en el Fulvia, desarrollo por de toda la la invitación. temática. La ingeniera Eliana Jiménez, muchos éxitos. Yo también espero que en 5 años ustedes nos digan que esto ya ha sido aplicado por lo menos en un municipio concreto antes de poder aplicarlo en una ciudad como la de Santiago de Cali. Profesor Madera, gracias por acompañarnos. A todos nuestros televidentes, muchísimas gracias. Yo los espero para que estemos nuevamente en contacto en una próxima emisión.